Hola a todos chicos bailarines y bailarinas, bienvenidos a mi blog de nombre Fan de Buré. Mi nombre es Fanny Estrada y el día de hoy les traigo tips para que vayan a audiciones. Este tema surgió porque yo el día de mañana tengo una audición, entonces dije pues ¿por qué no hacer un video sobre tips de cómo prepararse o cómo ir a una audición? Es decir, si preparas tu maleta, si debes de llevar buena ropa de trabajo, agua, toallita, música, etc. Así que bienvenidos a Fan de Buré y espero les guste este video. Uno, investigar qué tipo de audición es, a qué tipo de audición vas y quién lo organiza. Porque no es lo mismo cuando tú vas con un coreógrafo o con un maestro al que va a ser la primera vez en su vida que va a montar una coreografía, a alguien que ya ha hecho musicales, que ya ha hecho coreografías previamente, que ya ha trabajado con vestuario, ya tiene como la experiencia, ¿me entienden? Necesitas buscar a gente con experiencia para que tú también tengas la experiencia y obviamente que tú también tengas el nivel necesario para que quedes en la audición. Número 2. Es súper importante porque tú debes de conocer el estilo de baile de la audición a la que tú estás aplicando, porque si tú no sabes qué tipo de baile solicitan, para empezar, ¿qué tal si no es tu estilo de baile? ¿Qué tal si eres un bailarín de jazz y están pidiendo solamente hip hop? O eres de breakdance y piden de danza clásica. Entonces necesitas saber hacia dónde vas, porque si no te vas a perder el día de la audición y la verdad es que no te recomiendo que hagas el ridículo. También debes de conocer la música, es decir, si tú vas a hacer audición, no sé, para Chicago y nunca has visto Chicago, entonces no tienes la más mínima idea a lo que vas. No puedes ir con la mente en blanco. Ve videos, cheque el estilo, escucha la música, ve el estilo de danza que están buscando los maestros para que tú también te puedas preparar en algo así. 3. ¿Cómo te van a pagar? No en todos los casos te pagan de una manera económica. En algunos casos tienes que vender boletos para la función, te regalan boletos, existen patrocinios y te dan algunos descuentos con dichos patrocinios, te regalan ropa, te regalan artículos, etc. Entonces es importante que tú lo sepas, porque qué tal si lo que tú quieres ganar es dinero y nada más te van a dar, no sé, descuentos o solamente te van a regalar boletos para el cine, por ejemplo. Entonces no es lo que tú estás buscando. Entonces ya para qué, sinceramente, ¿para qué vas a ir a perder el tiempo a una audición a la que si quedas ni siquiera vas a recibir lo que tú quieres ganar? 4. No te recomiendo que lleves una super maleta enorme, porque si no te ganan los nervios y vas a estar sacando la ropa, vas a estar sacando las zapatillas, el tenis de jazz, la zapatilla de ballet, el listón ya se te enredó, la pinza ya se te cayó, ya perdiste tu agua, la toalla, ya te pusiste más nervioso, la audición ya va a empezar. Entonces no te lo recomiendo para nada. Entonces lo que yo hago es hacer una listita 1 o 2 días antes para que tú sepas qué tipo de ropa vas a llevar. Lo que sí, de cajón, a mí nunca me falta en una maletita para audición es mi agua, algún refrigerio chiquitito, no sé, fruta o algo así, mi toallita por si sudo mucho, y otra cosa que debes de tomar en cuenta, checar desde antes si los que están organizando la audición te están pidiendo un currículum o fotografías, porque luego sí lo llegan a pedir. 5. Si tú no te sientes seguro o segura con lo que tú estás portando, es como un vestuario. Si tú no te sientes bien con el vestuario que tú tienes puesto, no vas a bailar cómodo. Para una audición es exactamente igual, solamente que es con ropa cómoda de trabajo. Si te acomodas de llevarte tu leotardo de ballet de cuando tenías 6 años, obviamente si todavía te queda, pues póntelo. Lo que es importante es que a ti eso, la ropa de trabajo o la ropa con la que tú vas a hacer la audición, te quede bien, te siente bien y que tú digas, me siento bien para poder bailar. 6. Lleva preparado siempre un solo tuyo o una coreografía que tengas en mente, porque existen ocasiones en las que una de dos. El maestro o coreógrafo te pide
que tú bailes la parte que ya se te montó y al final hagas una pequeña improvisación. Ese es uno. Segundo, que solamente te pidan improvisar. Entonces tú tienes que ir preparado o preparada. Siempre lleva música en tu teléfono o en una memoria o algo así que tú tengas, que a ti te guste y con lo que tú te sientas seguro, obviamente. Si tú eres bueno o buena para improvisar, pues no creo que tengas ningún problema para este punto. Punto número 7, dormir bien y descansar bien. Y añadirle el organizar tus tiempos. ¿Por qué? Porque si tú duermes lo suficiente vas a despertar con buena energía. Si tú no duermes bien, si tú no comes bien un día antes, al otro día vas a estar con presiones. Y eso sí, tienes que descansar. Es decir, no te metas una super rutina de clase un día antes, porque si no, no vas a poder aguantar. Te piden registrarte, dar tus datos, en caso de que te pidan un currículum, entregar currículum, sacarte alguna fotografía, presentarte ante una cámara, etc. Entonces tienes que llegar súper temprano y sobre todo para que hagas calentamiento. Hay muchas veces que no te dejan hacer calentamiento porque van directo a la coreografía. Hay otros coreógrafos que sí te dejan calentar, incluso hacen el calentamiento contigo. Siempre calienta, es súper importante. Los bailarines sabemos perfectamente que si no haces calentamiento antes, es muy probable que exista una lesión en tu cuerpo. 8. Otra cosa importante es que te prepares porque te van a hacer preguntas. Sí, te pueden hacer una entrevista, te pueden preguntar lo básico, tu edad, por qué te gusta bailar, por qué elegiste ir a la audición, cómo te enteraste de la audición. Entonces, si tú vas con pena a la audición y no quieres hablar y les hablas bajito y te contraes, entonces no, tú segura de lo que vas y tú habla normal como si estuvieras hablando con un amigo, con una amiga, porque desde ahí también tu expresión corporal cuenta muchísimo. Estos dos últimos puntos quiero hacer la aclaración que son más personales. Es algo que yo hago mucho antes de una audición y también en una función, porque siempre tienes que ir a una audición sin miedo. No hagas las cosas con miedo. Yo sé que existe siempre un nervio en una audición de si quedaré, no quedaré, me irá bien, me irá mal, me equivocaré. Tú no te centres en eso. Concéntrate en que te van a salir bien las cosas, en que tú vas seguro y segura de lo que haces. Lo que yo hago antes de una audición o alguna función es hacer un poco de meditación tras bambalinas o en camerinos o en el salón donde estoy calentando. Hago una pequeña meditación, me pongo música y trato de concentrarme en lo que yo soy, a lo que yo voy, que haga mi calentamiento bien, que no me falte ni una parte por calentar. El último punto, el punto número 10. No te fijes en los demás, no te fijes en si la vecina, el compañero o la compañera sube más la pierna que tú, apunta más que tú concéntrate a lo tuyo. ¿Por qué? Porque eso nos crea de una forma inconsciente estrés. Entonces eso es lo que no queremos. Tú fíjate en ti y sobre todo, es algo también bien importante, ve con una actitud positiva y ve con una actitud de aprender. Tú estás dispuesto a aprender y si no quedas en tu audición, no pasa absolutamente nada, porque lo que tú haces es adquirir más experiencia. Te preparas para tu siguiente audición que te va a ir mucho mejor. Bueno, amiguitos bailarines, espero y este vlog les haya gustado mucho. Espero que les haya ayudado en aclarar alguna duda, algún punto que no lo sepan. Y pues como les he dicho anteriormente, no me considero la mejor, no soy la mejor. La verdad lo que yo quiero es ayudar a la comunidad artística y hacer una labor social. Y pues espero que este vlog les guste mucho. Y pues síganme en las redes sociales que ya se las dejaré ahí abajo en la parte del video. Y esto fue Fan de Buré, espero te haya gustado mucho para tus audiciones. Sigue los consejos y tú tranquilo, en tu audición te irá muy bien. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye.